Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que lo he titulado La Navidad y mi gasto de gasolina. Antes de comenzar les quiero dar las gracias en las semanas pasadas que Spotify hizo esto del recuento del año, de lo más escuchado, de los podcasts más escuchados. Tantas personas que públicamente y por interno me escriben que del podcast ha sido significativo para ellos, que lo escuchan, que está dentro de su top 5 de más escuchados. Yo estoy tan profundamente agradecido, cada mensaje de verdad me transmitía tanta alegría y les agradezco porque de una u otra forma, pues yo honestamente hago esto con todo el amor y siento que es parte de lo que Dios me ha podido dar para ayudar y servir a las personas y lo haría de esa manera y lo hago con ese corazón. Pero en gran parte yo les agradezco a todos aquellos que retroalimentan y hacen posible que este mensaje llegue a otros compartiéndolo. Leí de testimonios de personas que mira, un amigo me recomendó tu podcast y me enganché y te agradezco por eso. Y de verdad estoy profundamente agradecido. Entonces no quería dejar pasar esta oportunidad sin agradecerles. A todos aquellos que también me dicen, Miguel, me estoy poniendo al día con los podcasts. Bueno, creo que a veces tienen más tiempo porque no he publicado con tanta frecuencia como quisiera. A veces es por cuestiones realmente de tiempo que no me queda para compartir y demás. Y hay otras cosas que honestamente empiezo como a grabar y digo, no, esto no tiene mucho, entonces cambio de ideas y eso toma tiempo. En fin. Pero hoy les quiero contar una historia de algo que me ocurrió hace un tiempo y que se conecta con la Navidad. Probablemente durante este mes en lo que se publique en el podcast voy a hablar y a reflexionar sobre la Navidad porque es un evento importante y central dentro de la visión cristiana del mundo. No es solamente si Jesús nació ya, sino que es uno de los puntos arquimédicos de la historia. Dios se encarnó, se hizo hombre. ¿Y qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Entonces la historia comienza en el 2017 cuando estamos esperando junto con mi esposa nuestro primer hijo, Benjamín. Y uno de los sueños que nosotros teníamos desde que nosotros nos casamos, a nosotros nos regalaron un carro, un Sprint espectacular y todo, pero un momento que ya decidimos venderlo, no sostenerlo más, decidimos venderlo y nos quedamos durante muchos años sin carro. Yo calcularía que unos 6, 7 años como mínimo. Y en el 2017, al Lauris estar embarazada, habíamos ahorrado, ya habíamos solventado algunos gastos importantes y dijimos, bueno, necesitamos un carro y queremos un carro, y el que podíamos acceder era un Clio Campus. Me encantaba mi carro, me parecía espectacular y lo disfrutamos mucho. Ahora, físicamente yo soy un hombre que mide 1,94. Un Clio no es un carro tan amplio, ¿verdad? Muy económico, eso sí, increíble y demás. Pero pues no había mucho espacio, no es un carro tan amplio. Y ese carro lo tuvimos durante 3 años, y casi 4 años y un poco más. Y este año tuvimos la excelente y bella noticia que la familia va a crecer y viene un nuevo o una nueva integrante en camino. Y resulta que una de las decisiones que tomamos y pensamos es, bueno, compremos un carro un poquito más amplio. No una camioneta o algo así por el estilo, sino un poquito más amplio. Por lo menos ya tenemos la base económica del Clio y compramos uno nuevo. Y bueno, compramos un carro nuevo, no nuevo, sino un carro diferente. Y bueno, lo hemos disfrutado mucho, tiene más espacio, ya Benjamín cabe con más tranquilidad. Los pasajeros de la parte de atrás no tienen que estar pegados a mi silla porque la he hecho mucho para atrás. Y una de las características de este carro, que tiene una nueva tecnología, y lo aprendí hace poco, es que él te muestra en el computador del carro, te muestra la cantidad de uso por litro que haces de la gasolina. Entonces, a mayor uso de gasolina, obviamente la gastas más rápido. Es una obviedad, pero una de las cosas que pasa en una ciudad como Bogotá, que es tan caótica y que tiene tantos trancones, es que utilizas mucha más gasolina porque estás mucho tiempo detenido y el carro está quemando gasolina, ¿verdad? Entonces uno trata de hacer un consumo que sea un poco más equilibrado, ¿verdad?
Y eso lo aprendí porque resulta que un día, bueno, varios días, yo una vez dije, pero ¿por qué el carro gasta tanta gasolina? Hasta que descubrí esto que hacía el computador de decirte cuánta gasolina estás gastando. Resulta que un día me descubrí haciendo algo muy interesante, y es que estaba en un semáforo, había llegado de primero a ese semáforo, y como que yo sé que es una bobada, pero que uno se pone como en ese modo rápido y furioso, ¿verdad? Como de tengo que arrancar primero y tengo que llegar más rápido y toda la cuestión. Entonces era un semáforo y en la siguiente cuadra, era una cuadra larga, en la siguiente cuadra había otro semáforo, pero como que yo tengo esa competencia interna como quiero ganar. Entonces pongo primera, ¿no? Y me siento medio Toretto y todo. Y entonces acelero el carro y hasta frenar en el próximo semáforo que no estaba coordinado y terminó también en rojo. Y qué bobada, ¿no? Pues nadie estaba compitiendo conmigo, no corrí por nada. Y cuando miro el gasto de gasolina, subió ostensiblemente solamente porque había acelerado exageradamente y había manejado el carro aún más revolucionado de lo que lo debía, solamente para llegar primero al otro semáforo. Y yo me di cuenta de la boba, y lamento decir que fue la economía la que me llamó a conciencia, como, ¿de verdad estás dispuesto a gastar más dinero solamente para una competencia contigo mismo? Solamente para demostrarle, ni siquiera demostrarte, o no sé demostrarle a quién, que llegaste más rápido, tu carro acelera más que... ¿De verdad? O sea, insisto, lamento decirlo, que no fue una cuestión de mi conciencia y mis capacidades como cristiano que me llevó a la reflexión, sino la simple economía. ¿De verdad estás dispuesto a ganar más dinero, a gastar más dinero por eso? Tenemos como un radar interno, algunos más fuerte que otros, de ser tan competitivos, de demostrarle al mundo tanto. Y no pienso que la competitividad sea mala. La competitividad nos ha llevado adelante como humanidad, ¿no es cierto? No nos queremos quedar en el mismo punto, queremos seguir adelante, queremos ser mejores, queremos mejorar los procesos para que sean más ágiles, más rápidos. La competitividad ayuda a que el mundo sea mejor. Pensando propiamente, digamos, en el fútbol, muchas personas, analistas deportivos y profesionales, dicen que el fútbol de hoy es muy distinto al fútbol como era hace 20 o 30 años. Incluso hablan del hecho de que es ridículo comparar, por ejemplo, a Maradona, Pelé con Messi o Cristiano Ronaldo, porque es como si jugaran dos deportes absolutamente diferentes. La cantidad de tácticas, de elementos físicos, de concentración que se han implementado al fútbol moderno hace que sea muchísimo más complejo de lo que era antes. Entonces, la competitividad nos ha ayudado a ir pasos más adelante, a llegar a la luna, nos ha llevado a viajar al espacio, ha ayudado a que las cosas como seres humanos nosotros tratemos de ser mejores. La invención de la imprenta, la invención de los carros, la invención de industrial, que de tantas formas nos ha beneficiado. El hecho de que puedas hoy estar escuchando este podcast significa que alguien decidió no quedarse en el status quo y seguir adelante. La competitividad en sí misma no es mala, pero es peligrosa cuando se convierte en una obsesión. Cuando queremos demostrarnos a nosotros mismos algo, cuando aceleramos como desquiciados en un semáforo solamente para demostrar que somos mejores, aunque a nadie le estamos demostrando nada. Es como que de una u otra forma estamos buscando en cada lugar una pizca de afirmación, una pizca de que lo que hacemos de una u otra manera vale la pena, que nosotros
valemos. Y por eso es muy peligroso cuando entramos constantemente en estas espirales de comparación, porque a veces lo hacemos como casi instintivamente. Las redes sociales a veces son nocivas por esa razón, porque son una vitrina de comparación. Y uno piensa, no soy tan bueno como, no tengo tantos seguidores, no tengo tantos likes, no soy tan bello, no tengo una vida tan arreglada como. Y constantemente uno está comparándose y mirando a los otros en detrimento de sí mismo. Por quererse demostrar que es mejor que otros, uno gasta más gasolina de la que debiera. Y quien termina perjudicado quizás no es el otro. Al otro probablemente ni siquiera le importe, ni siquiera nos ponga atención. Pero quien gasta más de su vida, no solamente de recursos económicos, sino emocionales, personales, hasta psicológicos, somos nosotros mismos. El mundo en el que vivimos nos ha metido en esta dinámica tan nociva de vivirnos comparando constantemente, queriéndonos sentir mejores que. Y a veces solamente es nuestro ego hablando, pretendiendo ser mejor que alguien más, pretendiendo mostrar que si somos mejores que otros, entonces nuestra vida habrá valido la pena. Seguimos hablando el lenguaje de la comparación. Seguimos dialogando en medio de eso, pensando que si hago esto, mi vida habrá valido la pena. Y lo que yo hago sí es importante. Cuando uno piensa en el primer siglo y cuando uno escucha hablar de pastores de ovejas, normalmente uno tiene una mentalidad muy romántica respecto a lo que son los pastores de ovejas. Porque tenemos el Salmo 23, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor, no me faltará. Y pensamos, ¿no es cierto?, en esa imagen de Dios y las ovejas y que nos cuida. Pero dentro de muchos círculos de ese entonces, las personas consideraban a los pastores las personas de la peor calaña, ladrones, pillos, personas que se aprovechaban, los que estaban quizás en los niveles más bajos de la escalera social. Recordemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba la historia de David. Viene Samuel a ungir en la casa de Isaí, y le dice: Isaí, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. E Isaí empieza a presentar a sus hijos. ¿Y dónde está el último? El paria está cuidando las ovejas. Isaí, sí, me queda uno. Probablemente es que se sentía avergonzado del hecho de saber que en su familia uno de sus hijos era el que cuidaba las ovejas. Algunos estudiosos hablan del hecho de que en algunos círculos religiosos el Salmo 23 no se oraba porque pensaban que era indigno de Dios. ¿Cómo le vamos a decir a Dios que es un pastor? O sea, hay trabajos que no son tan dignos, y más en una cultura donde lo ritual y lo litúrgico es tan importante, ¿no es cierto? Los pastores dormían a la intemperie, dormían protegiendo las ovejas, pero muchos de estos eran contratados y entonces se aprovechaban de sus amos. En fin, era un oficio que era tenido por bajo en medio del contexto del primer siglo. Ustedes lo pueden leer en distintos comentarios. Hay personas que han estudiado la cultura judía del primer siglo y han determinado que efectivamente el ser pastor no era algo tenido en suma estima dentro del contexto de ese entonces, dentro del contexto social. Era tenido por menos. Y dentro de las narraciones del nacimiento de Jesús encontramos la imagen de los pastores. Yo sé que en nuestros pesebres típicamente decimos que llegaron los Reyes Magos primero, pero eso no es correcto dentro de la cronología que nos presentan las narraciones de la Navidad. Es probable, de hecho, que los Reyes Magos hayan llegado años después, porque si ustedes leen el texto dice que ellos llegaron a la casa, no llegaron al pesebre, sino llegaron a una casa
Así que es probable que hayan llegado incluso años después. Por eso Herodes, cuando llegan los reyes a preguntar por el rey, pues los reyes magos a preguntar por el rey que ha nacido, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Porque hacen los cálculos desde el momento en que ven la estrella y todas las cuestiones. Entonces por eso mandan a matar niños tan pequeños. Esa es una observación. Nuestro pesebre nos presenta como los primeros que llegaron, pero esa no es la realidad. Los primeros que recibieron el anuncio fueron precisamente unos pastores. En Lucas capítulo 2 versículos 8 en adelante dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que le habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de los que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como les habían dicho. Estás viendo esta visión tan gloriosa que están teniendo estos parias sociales. Estas personas que estaban exiliadas del afecto de una sociedad son los que les llegan a... Y yo entiendo que tengan miedo no solamente por la majestuosidad de la visión, sino porque cuando se aparece un ángel se le aparece a un profeta, por favor. Un ángel se le parece a gente increíble, a un sacerdote, por supuesto, uno esperaría eso. Pero a los pastores, a la gente que tiene uno de los oficios más denigrados dentro de la cultura, y el ángel les dice: no tengan miedo, les vengo a traer unas buenas noticias. Es como que el movimiento de la Navidad es al contrario de lo que nuestra competitividad nos dice. Porque constantemente nosotros queremos demostrar que somos mejores, que somos aptos, que somos dignos receptáculos de la bondad de Dios. Entonces hacemos más, competimos más, aceleramos en el semáforo para demostrarle al mundo que somos mejores, que somos capaces, que valemos la pena. Mira a Dios, ahora sí me puedes hablar porque ya me la gané. Pero el movimiento de la Navidad no es nosotros yendo hacia ella, sino Dios viniendo hacia nosotros, que no espera que nuestra dignidad no la ganemos, sino que nos dignifica con su acercamiento, que Él viene y nos dice: yo les traigo unas buenas noticias, no se lo tienen que ganar, no se lo tienen que inventar, yo les traigo estas buenas noticias. Y cuando escucho eso, pienso que al acercarnos al pesebre debemos dejar esa obsesión de lado por demostrar cuán increíbles somos y aceptar que la Navidad comienza con un anuncio de Dios a personas que estaban por fuera de las fronteras de lo aceptable en una sociedad como la judía del primer siglo. Y Dios les dice: les tengo una noticia. Les ha nacido un Mesías. Acérquense, vengan ustedes. No se lo ganaron, no se lo inventaron, no lo lograron por ustedes. Pero la mesa está servida para que ustedes participen en ella. Esa es la buena noticia de la Navidad. Que Dios se acercó a nosotros y no está esperando que nosotros nos hayamos ganado el puesto, sino que nos dice: ven, a esto lo invito yo. Ven, haz parte de la mesa.
Todos estamos invitados, todos somos parte de a Dios le plació, Él quiso revelarse a unos pastores para que fueran los primeros adoradores del Mesías. Y eso, queridos amigos, son buenas noticias. Te mando un gran abrazo.